Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer un versículo de la Biblia o nos vamos sin palabra. No nos vamos a demorar mucho, por ahí 2 horas 40 minutos. Aquí están recordando que el próximo domingo van a celebrar el Día de la Mujer, aquí en la iglesia. Y es que vale la pena. Imagínese un mundo sin mujeres. Esto no serviría. Con decirle que para cantar solo hombres parecemos cucarrones, ¿no? Pero las mujeres le dan ese toquecito femenino que hacen. Es una maravilla las mujeres. Dios les bendiga mucho. Y vamos a tener una conferencia exclusiva donde vamos a la luz de la Biblia a resaltar la importancia de la mujer, dado que en la cultura nuestra pues no se le ha dado el lugar que Dios le dio, y que la iglesia debe de tener en cuenta, que todo hombre debe de tener en cuenta. Pero ahorita vamos a leer el capítulo 14, el verso 20 de la primera carta a los Corintios, porque hemos venido estudiando una serie que se llama ¿cómo? A ver si ya se les olvidó. Doctrinas fundamentales. Los niños que vengan, porque ya son las 12, seguro los van a soltar, que se vengan para donde los padres, que no los dejen salir a la calle. No nos vamos a demorar mucho. Ustedes saben que yo no sé predicar largo. Ese sí. Ahí sí usted está muy mal de pastor, porque yo no sé predicar largo. Pero bueno, vamos a tratar de entender algo que es muy importante. ¿Cómo es que dice el verso 20? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pueden sentar. Bueno. Resulta que venimos hablando de una doctrina muy importante de la iglesia, que es la doctrina del Espíritu Santo. Y venimos hablando de los dones, y vamos a tratar hoy en la tercera parte. ¿Sí? ¿Algo pasó ahí? La tercera parte. ¿Qué pasó? Seguro fue que se fue por una endija de las tablas. Dones de adoración. Es la tercera parte, que tiene que ver con interpretación, con las lenguas, como también la interpretación de las lenguas. Dice, es la facultad de entender el mensaje que el emisor está dando. Ese es el don de ¿qué? De interpretación de lenguas. Junto con el don de lenguas son dones de adoración. Y quiero como hacer un comentario amplio para que ustedes vean la dimensión de lo que en sí se trata el tema. En el libro de Isaías, capítulo 28, el verso 11, dice que en otras lenguas hablaré a mi pueblo, ¿no? En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo. Luego Jesús les dice a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo, para que pudieran ejercer un ministerio que tenía que ver con unir o desunir. Es decir, que todo lo que ellos ataran en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que desataran en la tierra sería desatado en el cielo. Eso lo podían hacer por el Espíritu Santo. Luego, el día de Pentecostés, o mejor desde el verso 8,
el Señor Jesús, antes de ascender, les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y entonces van a ser testigos. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Kennedy, Bogotá. ¿Cierto? Hasta lo último de la tierra. En el rincón más distante, allá se ha de ver, sin duda alguna, la presencia de Dios obrando. Luego, en el capítulo 2, después de 10 días de estar en oración, dice que sopló un viento recio, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. ¿Ya? Movimiento que se da para diversas interpretaciones. Si usted sigue leyendo el capítulo 2, los que estaban allí entraron en una confusión. Decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué les oímos hablar en nuestra propia lengua la palabra o el mensaje de Dios? Pero otros decían: están borrachos, están ebrios. Y eso le da pie a Pedro para comenzar una importante predicación, que comienza diciendo: varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues ustedes saben que son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la escritura escrita por Joel, en la cual se dice: en los posteros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Y dice la escritura: y habrán señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A través de ese mensaje se convirtieron 3,000, según está escrito en el libro de los Hechos, como 3,000 personas. Las lenguas en la iglesia primitiva ocuparon un espacio supremamente grande. Todo porque los cristianos, desde allá hasta hoy, somos muy dados a la emoción. Somos muy emotivos. A veces somos hasta muy sensacionalistas, ¿no? Entonces, eso pues tuvo una fuerte influencia en la iglesia, de tal manera que se dio la corriente del pensamiento que si una persona no había hablado en lenguas, pues que no tenía el Espíritu Santo. Y por eso, cuando en Samaria se dan cuenta que han creído a la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos, porque desde el punto de vista de los cristianos de ese tiempo, los hermanos en Samaria no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces dice que vinieron Pedro y Juan y oraron por ellos, les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Luego el capítulo 10, del verso 40 en adelante, Pedro va a Cesarea de Filipo, a la casa de Cornelio, y él ha reunido a toda su parentela. Pedro les predica el mensaje de Dios, y mientras diserta la palabra, el Espíritu Santo ha descendido sobre todos aquellos que incluso no eran ni bautizados. Y entonces dijo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Luego en Hechos capítulo 19 ustedes se encuentran que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aunque los lectores del libro de los Hechos y posiblemente los que están aquí no han echado de ver la diferencia que hay en el pensamiento de Pedro
y el pensamiento de Pablo acerca del Espíritu Santo sí muestra una diferencia. Si usted lo mira bien, va a encontrar que mientras para Pedro era indispensable las lenguas, para Pablo no lo era tan indispensable. Por eso es que el versículo que hemos leído dice: no sea niño en vuestro modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿En razón a qué es que da todo esto? Bueno, porque la iglesia de Corinto se entregó tanto a las lenguas que llegaron a colocar en un pedestal las lenguas y desconocieron dones más importantes. Por eso es que Pablo dice: dejen de ser niños, de estar pensando a toda hora que solamente las lenguas es el todo de la vida del cristiano. Y por eso el capítulo 12, ustedes van a encontrar que Pablo describe cómo funcionan los dones, quién los da y los resultados, quién los da. Porque a causa de ese movimiento pentecostal, habían unos que subestimaban a otros, como suele suceder en el tiempo moderno, y sobre todo al principio de la iglesia. Yo recuerdo que había un tema muy importante en la iglesia, o dos temas: ya hablo en lenguas, Cristo viene pronto. Esos eran los dos temas más trascendentales en la iglesia. No se oía hablar tanto de la unicidad ni de las dispensaciones. Yo ya les dije a usted alguna vez que a mí no me dieron doctrina para bautizarme. A mí no me hablaron de la doctrina de la justificación, de la santificación, de la redención, de todo lo que hemos venido hablando aquí como doctrinas fundamentales. Porque solo había dos cosas esenciales en ese tiempo: hay que hablar en lenguas y el Señor viene pronto. Ese mismo movimiento se dio en la iglesia primitiva. Y cuando Pablo llega, tiene una mente más abierta, más amplia, y de una vez, cuando va a los Efesios, entiende lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 16. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Pero dice: cuando yo me vaya, Él vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese pensamiento lo entiende Pablo de una manera perfecta. Por eso cuando llega a los Efesios, él les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué pensaba Pablo con respecto al Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Que se recibía después o que cuando el hombre creía lo recibía? Lean bien el texto. No lo interpreten porque yo les diga, simplemente léanlo. Dice que él llegó, encontró a unos ciertos discípulos y les dijo: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué fue lo que él les dijo? Ellos dijeron. Entonces hay dos pensamientos. Uno, ¿qué creía Pablo? ¿Que el Espíritu Santo se recibía después de creyente o se recibía cuando se creía? No yo, lo que dice el texto. Interprételo. ¿Cómo era? Para Pablo el Espíritu Santo se recibía ¿cuándo? Eso es lo que él está diciendo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ese era el pensamiento de Pablo. Los otros habían sido engañados. Los había bautizado un don Julano diciendo que venía de la escuela de Juan el Bautista. Y entonces ahí es donde Pablo les predica el evangelio. Ellos creen. ¿Y qué pasa? Inmediatamente. Porque solo el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. En ese orden de ideas, entonces Pablo busca que la iglesia de Corinto no sea niña,
Por eso les muestra los dones en el capítulo 12 y concluye diciéndoles: mas yo muestro un camino mejor. ¿Cuál? El amor. Porque era importante el hablar en lenguas, era importante ese movimiento pentecostal, pero el capítulo 13 él comienza a explicarles: ¿para qué las lenguas si yo no tengo amor? ¿Para qué los milagros si yo no tengo amor? ¿Para qué dar mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor? ¿Para qué entregar todos mis bienes si no tengo amor? ¿Qué está diciendo Pablo? Que más allá del movimiento pentecostal que ellos tenían, pero que vivían mordiéndose en unos a otros, porque la iglesia de Corinto es una iglesia que tiene todo y de todo. Lean bien la carta a los Corintios. Tiene todo y de todo. En ellos abundaban los dones del Espíritu, pero también habían desórdenes, había incesto, gente comía sacrificado a los ídolos, vivían peleando entre ellos para disputarse en el mejor líder. Yo soy de la escuela de Pablo, y el otro decía: yo soy de la escuela de Apolos, y el otro decía: no, yo soy de la escuela de Pedro. Y Pablo dijo: y yo de la escuela de Jesús. Porque el más importante en la iglesia es, alábelo porque Él está aquí. Entonces les da una enseñanza. En el capítulo 12 les muestra los dones, ¿quién los da? Les muestra los ministerios, ¿quién los da? Y les muestra los resultados y quién es el que hace posible esos resultados. Filosofía, que ellos no se envanecieran diciendo: yo tengo el don de sanar, yo tengo el don de hacer milagros, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de hablar en lenguas. Esa era la filosofía de ellos. Pues Pablo le dice: un momentico, eso no es de usted ni es del otro, eso lo da el Espíritu Santo. Así que sáquense de la cabeza que son atribuciones propias. Y por eso, punto seguido, les muestra: de nada sirve que ustedes tengan todo lo que dicen que tienen y que además yo lo reconozco, si no tienen ¿qué? ¿Y a qué viene eso? Bueno, que ellos hablaban en lenguas pero no eran capaces de perdonar al hermano. Que ellos hablaban en lenguas, se hacían alarde de las lenguas y de las lenguas, pero vivían mordiéndose en unos a otros. Que hablaban en lenguas y hablaban en lenguas, pero vivían desordenadamente. Entonces él dice: no tiene sentido que ustedes piensen en tanta preponderancia a determinadas funciones, que entre otras cosas lo merece Dios porque es de su espíritu, pero tiene sentido cuando yo primero hago para que eso se vea bonito. Porque en Dios es mejor hacer que decir. Merceditas dice: se enseña más haciendo que hablando. Ese es un lenguaje de Merceditas. Se enseña más diciendo que hablando. Y eso es verdad. Entonces, estos señores tenían todo, pero vivían ¿cómo? Mal. Mal. Y así no funcionan las cosas. Y fue tan fuerte el movimiento que ya en el capítulo 14, porque en el capítulo 13 les muestra: ¿para qué si no tengo amor? Por eso yo les muestro un camino más excelente, que es el camino de ¿qué? Del amor. Porque el amor soporta al hermano. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, el reconocimiento propio. El amor no se goza del dolor del otro, se goza de la verdad. Por eso es que es el camino más excelente. Y una vez que les enseña sobre ese aspecto de que el amor está por encima de todo, pues es la razón de nuestra salvación. De tal manera amó Dios al mundo. Es lo más grande que hay, el amor. Después de que les hace semejante enseñanza, entonces comienza a decirles cómo debe de funcionar el culto. Y dedica el capítulo 14 a las lenguas. Era tan fuerte el movimiento sobre las lenguas allí,
que Pablo dedica el capítulo 14 no para decir que las lenguas no, sino para decirles que las lenguas son importantes, pero hay otros dones que son más importantes y ellos no los han tenido en cuenta. Entonces por eso ustedes comienzan a leer: seguid el amor, que él aquí dice procurad los dones espirituales. Perdón, el verso 13. Ahora vemos, capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos ellos, ¿cuál es? Es el amor. Y punto seguido, ¿qué les dice él? Seguid el amor y ¿qué? O sea, primero deben de tener amor. Y luego ¿qué? Procuren los dones espirituales. Pero sobre todo ¿qué? Que profeticen. Dice, y explica el por qué. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sigue leyendo. Pero el que profetiza, ¿qué? Habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Es un paralelo que él hace, una comparación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Les está diciendo, ustedes les han dado un lugar muy importante a las lenguas porque solo les gusta la emoción. Y no nos digamos mentiras, no hay cosa más linda que uno encerrarse a solas con Dios, sentir la presencia de su Espíritu Santo con intensidad y poder experimentar hablar en lenguas. Yo he hablado en lenguas y es maravilloso hablar en lenguas. Pero Pablo dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Mientras que en Corinto se han dedicado más bien ¿a qué? A hablar en lenguas antes que profetizar. ¿Y cuál era la desventaja que había? Pues que si yo hablo en lenguas me edifico a mí mismo, pero los que están conmigo, ¿en qué se edifican? En nada. Pero el que profetiza no solamente se edifica a sí mismo, edifica a los que están en derredor. Ahora, las lenguas tenían dos finalidades. Una como señal, que es la que aparece en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, y que es la que aparece en este capítulo 14, donde Pablo dice: las lenguas son por señal a los incrédulos. Entonces, si usted mira bien, va a entender la razón de las lenguas. Número uno, que el cristiano se edificara a sí mismo, que pudiera tener una vida a solas íntima con Dios. Pero desventajas, que no edificaba ¿a quién? A nadie. Y en una iglesia donde no había palabra, pues no hay crecimiento. Usted no ha oído decir, hoy no se ve mucho, gracias a Dios. Hermano, tuvimos un culto tan lindo, ¿verdad? Hermano, ni predicación hubo. No, eso lo hemos escuchado. Fue tan lindo, ni predicación hubo. Imagínense un culto sin palabra. Pero ¿por qué los cristianos hablaban y aún hablan así? Porque son niños en la manera de ¿qué? De pensar. Porque las lenguas son importantes, pero es más importante oír la voz de Dios que me corrige, que me orienta, que me enseña. Usted verá si alaba a Dios.
yo les recomendaría de todo corazón que miraran este capítulo 14. Porque este capítulo 14 le enseña a la iglesia de Corinto acerca de la diferencia que hay en los dones y cómo se deben de ejercer. Entonces, ¿habrá tiempo para hablar en lenguas? Claro que sí, pero también debe haber tiempo para oír la voz de Dios. Hoy hay una ventaja, y es que si tenemos mediodía aquí donde el Espíritu Santo se manifiesta y la gente llora, salta y habla en lenguas y pasan obras extraordinarias, vemos lágrimas que corren por las mejillas, gente de rodillas allí humillados en la presencia de Dios, es maravilloso. Pero después viene la palabra profética, que es la que le enseña a usted a qué, a caminar, a caminar. Entonces, no vamos nosotros a manejar extremos, que es lo que le ha hecho mucho daño a la iglesia. Porque hay iglesias donde se piensa que si a toda hora la gente no está hablando en lenguas, pues que el Espíritu Santo no está ahí. ¿Ya? Desconociendo que las lenguas tienen una función cuya filosofía es que le sirva a los incrédulos. ¿Y por qué dice eso Pablo? Bueno, porque es que tenemos un encuentro donde asisten los habitantes de África, de Asia, de Europa, de los países árabes, y así que unos hablan alemán, otros hablan latín, otros hablan arameo, otros hablan marroquí, otros hablan neerlandés, y yo les hablo en español. ¿Qué? ¿Se benefician? ¿Por qué no se benefician? No me entienden. Yo sudo aquí, se me pega la camisa, acabo mi garganta, pero ellos se fueron. Pero si ese día el Espíritu Santo en medio de esa congregación levanta a la hermana Luisa y habla en neerlandés, ¿no será que los que hablan en neerlandés sentirán que Dios está ahí porque le hablan a su conciencia? Por eso es que dice que la lengua era ¿para quién? Para los incrédulos, porque era la forma como Dios buscaba evangelizar a todas esas naciones. Que eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. ¿Qué era lo que decían ellos? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y qué era lo que hablaban allá ellos? Las maravillas de Dios. ¿En qué idioma? Lo normal allá era que hablaran el griego koiné, que era el idioma del pueblo. Sin embargo, habían en esos 120 gente que hablaban en lenguas por el Espíritu Santo, diferentes idiomas que se hablaban en todas las representaciones que habían ahí congregadas ese día de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El que vino del África se llevó el mensaje de que hubo uno que murió por ellos y resucitó. Pero el que vino de Holanda, en neerlandés, se llevó el mensaje del Cristo que vino y murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Pero el que fue de Italia, Dios le habló a través de ese idioma por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Las maravillas de Dios. O sea que las lenguas, según el libro de los Hechos, capítulo 2, que luego va a ser corroborado en el capítulo 14, tenían una finalidad clara, y era evangelizar por el Espíritu Santo a todas esas naciones que se habían hecho presente en el escenario donde estaba la revolución evangélica. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Entonces dirá alguien: pastor, ¿usted no está de acuerdo con que los cristianos hablen en lenguas? Yo no he dicho eso. Yo hablo en lenguas más que muchos de los que están aquí.
Pero eso no es igual a que yo piense que en el culto es mejor hablarles en lenguas que hablarles en el idioma que ustedes conocen. He ahí el por qué le digo a los predicadores: dejen de decir ahí que la palabra tal viene del griego tal, que tiene la connotación tal, que si se mira desde el origen tenía que ver con no sé qué, cuando aquí no hay ningún griego, ni ningún hebreo, ni ningún árabe. Todos somos colombianos. Hablemos el idioma que nosotros conocemos. Alaben el nombre del Señor. Pero ¿qué pasará si en esta congregación hubiese gente de todas las naciones bajo el cielo y yo les hablase a ellos solamente en español? Pues irían sin resultados. Pero si el Espíritu Santo ese día se derrama y comienza a usar a cada uno en la lengua apropiada para hablarle a cada uno de los visitantes, ellos estarán en culto, y aunque se ve un movimiento fuera de lo normal, el que está al lado entenderá que Dios le está diciendo la verdad en su propio idioma. Por eso es que Marcos y Pablo a los Corintios dice: es una señal. ¿En qué sentido? En hacerle saber a los que no conocen el mensaje de Dios, el verdadero mensaje, a través de la lengua que esa persona habla, que él puede entender. De resto, cuando las lenguas llegan en una congregación como pasaba en Corinto y no había quien las interpretara, pues entonces se perdía la efectividad del mensaje que contenía el discurso dado por Dios a través de esas lenguas. Entonces, por eso dice él que debe de preocuparse. ¿Por qué? Interpretarlas. Es decir, así como tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam, entonces fui al Instituto Bíblico y di cátedra todo el día. ¿Usted se imagina yo hablándole a gente de allá? Yo no sé neerlandés, no sé nada, pero entonces me pusieron un intérprete ahí. Así que yo hablaba sobre teología paulina y el intérprete la traducía al idioma de ellos y ellos se regocijaban. Pero si yo hubiese ido a darles esa enseñanza en español y ellos no lo saben, pues yo hubiera perdido el tiempo. Y ellos también lo hubieran perdido. Pero no lo perdieron porque hubo un intérprete. Si el Espíritu Santo se derrama en una congregación y Dios tiene un mensaje para alguien en la iglesia, y alguien se levanta a hablar en lenguas por el Espíritu Santo, y Dios quiere que ese mensaje le llegue a alguien en particular que no conoce el idioma, entonces habrá alguien por el Espíritu Santo que al escuchar va a interpretar y va a transmitir lo que Dios está diciendo a través de ese hermano que está hablando en lenguas. Por eso es que dice la Biblia: pide en oración poder ¿qué? Interpretarlas, porque son dones de adoración. Pues en sí, quien habla en lenguas dice adora a Dios y se edifica a sí mismo, pero los que le rodean se van en cero. Entonces yo me beneficio, porque ¿quién no se beneficia cuando tiene la vivencia del Espíritu Santo hablando en lenguas? Sale fortalecido diciendo: Dios está conmigo, sentí la presencia de Dios. Y así usted no haya entendido, hay un testimonio intangible, invisible dentro de su ser que le confirma que lo que ha pasado en su vida es algo más que natural. Es la presencia de Dios. Para que se cumpla lo que dijo Pablo: el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? De que somos ¿qué? Usted verá si lo alaba, hermano, Él está aquí. Así que, hermanos, para concluir, procuren los dones, pero sobre todo que profeticen, dice Pablo.
Eso es lo que dice los últimos versículos del capítulo 14. Eso sí, hágase ¿qué? Todo decentemente y ¿qué? Y con orden. Porque a causa de los desórdenes, yo les quiero ser confidente, lo que yo he vivido por cerca de 50 años en la iglesia, una iglesia naciente, a causa de ser niños, yo recuerdo que hasta heridos hubo en un derramamiento del Espíritu Santo. Venga, pero ¿sí será que el Espíritu Santo produce sus efectos? No. ¿Pero por qué se dio ese fenómeno? Porque ellos hacían las cosas de una manera ¿qué? Desordenada. Y eso pasó en los Corintios. Por eso Pablo los llama a la reflexión. Por eso ese cuento de que el cristiano, yo estoy predicando en el culto y un hermano se levanta ya a gritar, a hablar en otras lenguas, y yo predicando y él allá, y que no deja hablar, y que es que él no puede controlarse. No es cierto. Lea el capítulo 14 y dice que el espíritu del profeta esté sujeto. Yo tengo que tener conocimiento de lo que estoy haciendo. Eso no es de que Dios me saca y me vuelve un loco. Eso pensaban los cuaqueros. ¿Saben quiénes eran? ¿Ustedes han tomado avena cuáquer? Esos eran los cuaqueros, que llamaban los amigos de Jesús. Entonces ellos creían que el Espíritu Santo tomaba el control del individuo y no le daba la facultad de ser racional. ¿Ya? Eso los llevó a ellos a negar ¿qué? La autoridad de la iglesia, la autoridad de la Biblia, la autoridad del pastor. Por eso fueron dispersos y se dedicaron a cumplir un ministerio solo, porque ellos decían: yo voy por el camino y el Espíritu Santo me usa y cojo a esta persona y la bautizo. Entonces nacieron los pentecostales libres, que dicen: ¿quién dijo de que yo tengo que esperar que un pastor me bautice? Es un pensamiento de los cuaqueros. Sí. Y se les olvida que la Biblia dice: hágase todo decentemente y con orden. Y se les olvida que el espíritu del profeta esté sujeto al. ¿Cómo así que en un movimiento del Espíritu Santo un hermano comienza a brincar por encima de todas las bancas, a tirar todo Eso es un desorden. Y el Espíritu Santo es orden. Alaben al que es orden. Entonces, ¿qué? Las lenguas, sí, las lenguas es una expresión del Espíritu Santo entre muchas. Pero acuérdese, el día que sucede en su vida esa experiencia, no se le olvide que debe de hacerlo ¿cómo? Con orden, porque Dios es Dios de orden, Dios de paz. ¿Lo escuchó? Dios de orden, Dios de paz. Y eso es lo que los cristianos deben de entender. Demos gracias. La próxima hablaremos sobre el fruto del Espíritu, y luego vamos a hablar de los pecados contra el Espíritu Santo, porque la idea es que esta doctrina del Espíritu Santo usted la tenga clara, para que no seamos niños en nuestra forma de pensar. ¿Y cómo es un niño de manera de pensar? Cuando dice: yo no soy hijo de Dios porque no he hablado en lenguas. Eso se llama niñez. Porque lo que la Biblia dice es diferente. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, primero se es salvo para que se dé lo otro. Y por cuanto sois hijos, Él os ha enviado el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Quién da gracias?